Nos encontramos en la vereda Serinza y de Serinza y Trapiche con un habitante de esta vereda. Él nos va a narrar la historia, cómo se formó esta vereda, las dos veredas, y cómo se ha vivido el conflicto, cómo es la educación, y nos va a decir de dónde provienen los habitantes de las dos veredas. ¿Cuál es su nombre? José Pardo Chagua, ¿Qué edad tiene, don José? 67 años. ¿Vive en este municipio? Sí, he sido natal de este municipio. ¿Hace cuántos años vive acá? Más o menos 62 años. ¿Quiénes fueron los primeros habitantes de esta vereda de Serinza y la de Trapiche? De que yo me recuerde, los primeros habitantes fue Julio Carrillo y Teoberto Clavijo, don Pablo Romero, que eran las personas más antiguas, don Elicio Rojas, que eran las personas más antiguas de acá. Luego enseguida ya están los hijos y las personas que ya vinieron a la vereda, que está como don José Pardo, que era mi papá, la familia de él, los de don Luis Romero, los del difunto Jesús Sanabria, los del difunto José Sanabria, los de don Joaquín Quevedo, los de don Pablo Romero, don Luis Romero, don José Antonio Romero, don Jesús Acosta, don Jesús Acosta, ya seguimos por los del difunto Misael de Sanabria y los de Santa Rosa, que eran los papás de don Arturo y los tíos. Esa era la gente más antigua, que eran los Trujillos allá. O sea que estas veredas, al comienzo, ¿cuántas familias la habitaban al comienzo? Al comienzo la habitaba, había bastante familia, porque eso debían de haber más de 80 habitantes. Sino que lo que pasó fue que por la gente un poquito, porque los de don Emiliano, el difunto Emiliano Rojas, Rosso, que eso era una manada harta. Lo que pasó era que de todas maneras, en ese tiempo los habitantes eran hartos, pero entonces ya cada uno por buscar empleo, por buscar mejor calidad de vida, se fueron saliendo. Y entonces se había un poquito mejorado los vivientes. Ahorita en el instante hay bastante vivientes. Que esta vereda tiene como más de 80 vivientes. Otra vez. La gente le hemos vendido para allá a la gente para que haga maquillar los sitios de las casas, y al menos ya hay vivientes. Con la carretera, con la educación que se ha arreglado, ya se ha cuadrado bastante. Primero, ¿en qué material se fabrican estas casas? Las casas se fabricaban en bareque, en barro y bareque. Y enseguida ya las hacían las casas mejores que salían, que eran como las casas lujosas, y eran las casas hechas en adobe y techadas con paja. Y enseguida ya las echaron con zinc, pero eso la mayoría eran de paja. Los trapiches de la molida eran trapiches de palo. ¿Hubo algo sobre la guerra de los liberales conservadores? ¿Su merced se acuerda algo de eso? ¿Nos puede narrar un poquito? De la guerra de los liberales y conservadores, era que el municipio era conservador, y entonces por lo menos uno era liberal, y ni los liberales podían venir a Gutiérrez ni los conservadores a UNE. Y en eso me acuerdo a don Tomás Moreno, que era una persona que fue alcalde del municipio, pero fue una persona bastante política. Y el dijo, sí, don Tomás Moreno. Otra cosa, el transporte primero, ¿cómo hacían para ir de este municipio a otro municipio?
Y para llevar los productos, ¿cómo comercializaban? ¿Cómo era ese sistema? Y en la comercialización para llevaban a Bogotá acá que se les tocaban bestias o en bueyes de carga. La gente se transportaba llevando sus cerdos a acá que donde se llevaban una cerda, con los cerdos se gastaban 3 días. Uy. Con bestias se gastaban 2 días acá que Y era una gente que sufría bastante. Porque por lo menos yo retengo por lo menos mi suegro que me contaba, que alma bendita, yo lo tengo en buena parte, me contaba que el papá de él lo llevó el difunto del María Quevedo al páramo. Y yo dije, como para mí me pareció un poquito irregular porque yo no habría hecho eso, teniendo un modo de alojarlo y mandarlo para por allá. Wow. Y en cuanto a la violencia a grupos armados, su merced que nos tiene que nos... Contra la violencia de grupos armados, eso fue una situación casi por todo el país. Al menos a Dios gracias, pues por el momento, gracias al ejército y al gobierno que nos ayudó en esa época, pues se controló un poco y ahorita por el momento estamos tranquilos. No se sabe más adelante qué nos irá a ocurrir, pero por el momento se vive tranquilo. En cuanto a la educación, en cuanto a formas de ir a estudiar, su merced antes, ¿cómo lo hacían? Los niños se transportaban de la casa a la escuela a más de 1 hora de camino. Se hacía dos jornadas. Los que llegaban alcanzaban a almorzar y los que no les tocaba devolverse porque no alcanzaban a llegar a almorzar. Y eran 2 clases. Pero de todas maneras los profesores, la educación pues era buena, porque así la gente aprendía. ¿Y su merced recuerda de pronto nombre de profesores de...? La profesora Pimenia, que era la que trabajaba aquí en Trapiche y allí en Salinza. La profesora, después de todo, la profesora Gilma, que ella también fue profesora bastante. Llegó de soltera y sacó marido y tuvo sus hijos y de ahí se regresó al poblado, que ya salió pensionada. ¿Y cómo era el modo de escribir? ¿De qué material utilizaban para...? Bueno, ya en mi época, que ya me recuerdo, ya utilizaban cuadernos y lápiz. ¿Y hasta qué curso? Hasta de primero a quinto, porque en el tiempo primero no hacían kinder ni pre-kinder, sino era de primero a quinto. La persona que iba a salir de profesor estudiaba por ahí hasta segundo de colegio, ya salía de profesor. Uy. Ah, bueno, qué bien. Y se ve, o sea, viendo ahorita hacia esta vereda han progresado harto, se ve bastante habitante, bastante casa. ¿Cómo ha sido como esa transformación de la vereda? Pues de todas maneras, la transformación de la vereda ha sido muy buena porque la gente, se le ha vendido a la gente para que hagan sus casas. Y así mismo ha llegado gente y se ha poblado la vereda, hay bastante habitantes. Y cuando se vive muy, muy tranquilamente, por acá no se guerrea con nadie. Es una vereda lejitos, pero es una vereda que se vive en paz. Y en cuanto a las fiestas, ¿cómo era antes? ¿Cómo es ahorita? ¿Cómo son los...? Las fiestas, eso se hacían, bueno, eso sí ya va pasando por tradición. Primero se hacían unas fiestas muy buenas, ahora pues sí se hacen, pero ya toca con más curia, porque ya hoy en día con la juventud que no se sienta a comportar, no se puede hacer una fiesta como era el tiempo anterior. Entonces ya uno por evitar y por todo ya le da uno como pereza. Cuéntanos un poquito de lo de antes, ¿cómo lo hacían? O sea, lo de antes eso se llamaba por decirse en San Juan. San Juan lo celebraban de San Juan a San Pedro. Tomaban aguardiente, mataban un marrano, lo fritaban, hacían los piquetes en la comunidad, muy bonito. Pero hoy en día ya no se puede porque la gente, no falta el que la embarra. 8 días de rumba. 8 días de rumba. Ahorita ya no se puede porque ya le toca uno mirar a la persona y al momento que ya esté como algo poniéndose cancioncito ya toca terminar con la fiesta. ¿Y la música? ¿Qué música? Esa en ese tiempo era de grabadora y tocadisco y música de cuerda.
porque eran las músicas antiguas. ¿Y se hacían las serenatas? Se hacían las serenatas. ¿Cómo eran esas serenatas? Serenatas llegaba la persona, los músicos le tocaba para que ellos, para que, esa no es la llave, para que ellos iban y los acompañaban y hacían las fiestas, unas fiestas muy bonitas. Eso era que 3 canciones. Sí, 3 canciones y ahí esperaba uno, si le habían bien y si no, se quedaba ahí porque ya no tenía más que esperar. Pues antiguamente les tocaba era por camino real, ¿cierto? Por camino de herradura. ¿Camino de herradura? Y según la parte que fuera, si ya era 1 hora, 2 horas de camino, ya le tocaba a mí porque ya, como iba a la fiesta. Y si ya más hermanos, más si ya interesa a la muchacha, pues más veras. Bueno, José, gracias. Muy amable Bueno, por pues, esta entrevista.